Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Antena San Luis? En esta ocasión, este día nos visita nuestro amigo Felipe Reyes Barragán, el cual es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, ALAR, Capítulo México. Estimado Felipe, muy buenos días, ¿cómo estás? Mauricio, pues muchas gracias por el espacio, muy contento de poder compartir con la audiencia un poco de lo que hacemos en esta asociación y por supuesto hablar de lo que nos apasiona, que son las relaciones públicas. Claro. Estimado Felipe, me gustaría que nos empieces a comentar un poco a todas las personas que nos están sintonizando de qué va un poco esta asociación, que tengo entendido es de carácter internacional y tiene pues ahora sí que presencia en muchos países y capítulos incluso por estado, ¿no? Así es. Si te parece, primero me gustaría compartir rápidamente qué son las relaciones públicas, porque Claro. la gente ha escuchado seguramente el concepto, el término, en varias partes, ¿no? Desde novelas, películas, series. Sin embargo, cuando hacemos relaciones públicas, lo que se trata de esta disciplina es justamente de crear una reputación, una confianza, una credibilidad con los diferentes públicos que podamos llegar a tener. Y las relaciones públicas pueden llegar a incidir tanto en los gobiernos, en las empresas, en las asociaciones civiles, en la propia sociedad. Y en realidad son áreas de formación donde todos tendríamos que estar capacitados. Desafortunadamente, no solamente en México, en gran parte de América Latina, falta todavía este espacio donde ya se hable de relaciones públicas, que se hable de lo que es realmente, porque luego hay muchos clichés, hay muchos tabús y mitos. Y justamente lo que estamos haciendo con la asociación, que es un grupo de países que estamos afiliados, que estamos en Brasil, bueno, estamos en 11 países, en Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, México, por supuesto. Estamos hablando y estamos haciendo que la gente conozca y aprenda, y no tanto de que lo sepa, sino de que se apropie de lo que son las relaciones públicas, porque en realidad todos hacemos relaciones públicas todos los días, ¿no? La forma en la que nos conducimos, la forma en la que negociamos, la forma en la que gestionamos una crisis, la forma en la que posicionamos un producto, un servicio a través de un evento. Y como son cosas luego tan habituales y tan cotidianas, no le damos el valor, no le damos la importancia que debe tener. Entonces, justamente a través de esta asociación, que en México tiene ya 8 años, estamos trabajando justamente para que la gente sepa qué son las relaciones públicas, los que ya sabemos qué son RP, sepamos también capacitarnos, actualizarnos, y la otra parte es justamente propiciar un cambio en el país en cuanto al uso y al aprovechamiento de las relaciones públicas. Claro. Wow, pues me parece increíble porque digo que el tema de las relaciones públicas es importante en nuestro país y muchas veces, al menos hablo por el estado de San Luis Potosí, creo que no se les da la importancia ni la relevancia que debe de conllevar, ¿no? Y también, creo que son pocas las instituciones que encontramos, creo que carrera como tal, ni siquiera sé si existe aquí en alguno de los campus. En algunas carreras se lleva, pero como alguna materia, incluso hasta optativa. Entonces, ¿qué nos puedes tú recomendar? Porque a final de cuentas es de suma importancia, toda vez que todos los días estamos inmersos en el tema de lidiar con las demás personas y estar haciendo constantemente estas relaciones. Sí, y sobre todo que todos los días estamos haciendo vínculos, conexiones con las diferentes audiencias, los públicos. Y tocas un punto bien importante porque, si bien es cierto, son temas fundamentales hoy en día, y algo interesante y relevante, con la pandemia, con el COVID-19, muchas empresas salieron adelante justamente a través de relaciones públicas, porque si recordamos esa época en particular, pues el tema de mercadotecnia no podía avanzar tanto porque no había forma de salir a comprar los productos, había ciertas restricciones. Y entonces lo que hicieron las empresas, los corporativos, los gobiernos también, empezaron a cuidar a sus propios colaboradores, a sus propios públicos, y entonces empezaron a darle una mayor visibilidad. Y entonces creo que del 2020 hacia adelante, en México en particular, dio un salto muy grande en el tema de las relaciones públicas. Bien lo mencionas, a nivel académico son pocas las carreras, universidades más bien, que tienen la carrera propiamente de relaciones públicas. Muchas veces lo que sí sucede es que, por ejemplo, en Cancún está relaciones públicas e idiomas, ¿no? En otros estados está comunicación y relaciones públicas, pero no necesariamente con relaciones públicas. O bien son materias y en algunos casos hasta optativas, ¿no? Y desafortunadamente luego pasa que, si bien es cierto que está la materia, a veces los temas que ves ahí no son los que deberían ser. Claro. ¿No? Porque quizás se van a la parte de imagen personal, se van a la parte de etiqueta, que sí son herramientas fundamentales a la hora de hacer relaciones públicas, pero al final de cuentas también habemos quienes hacemos RP sin tener una imagen, una presencia fundamental. Al final de cuentas lo que queremos es comunicar ideas, conceptos y valores.
Entonces, bueno, estamos ahora mismo trabajando en ese sentido para que la gente conozca y entienda lo que son las relaciones públicas. Y por supuesto, en San Luis Potosí toca ese punto bien importante. Aquí el capítulo de México tiene en este momento 5 direcciones. Estamos en Guanajuato, estamos en Jalisco, estamos en Ciudad de México, en Quintana Roo y por supuesto en San Luis Potosí. Y cada uno de los estados, por supuesto que aunque compartimos el mismo país, somos bien diferentes en las formas de relacionarnos, ¿no? Claro. La estructura de las cámaras, de las asociaciones, de cómo las cámaras se llevan con los gobiernos, de cómo los gobiernos se llevan con la sociedad. Y entonces es importante que quien nos escucha, que nos vaya a leer, también entienda que puede ser alguien que está quizás en una pyme, que está en una pequeña empresa, también hace relaciones públicas. Entonces creo que es importante que vayamos entendiendo y sobre todo reconociendo que necesitamos hacernos de más habilidades, de más herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Claro, ahí concuerdo completamente contigo porque muchas veces el tema de desarrollar, ahora sí que como lo mencionan, el arte de la palabra libre y poderte expresar en público y poder compartir ideas y poder hacer, vaya, incluso hasta contratos con diferentes personas a lo largo de nuestras vidas, es importantísimo y muchas veces se le resta importancia en las instituciones. Me gustaría que nos hables un poco de cuál es la importancia del papel fundamental que juegan las relaciones públicas en todos los sectores distintos de ya sea sector institucional, gobierno, algo que nos puedas dar al respecto. Con todo gusto, Mauricio. Mira, en relaciones públicas le llamamos a los públicos stakeholders. Entonces tenemos públicos internos y públicos externos. Un público interno puede ser un colaborador, puede ser un socio, puede ser la junta de accionistas. Y un público externo, por ejemplo, para una empresa, pueden ser los medios de comunicación. Y les voy a contar algo, cuando estamos haciendo relaciones públicas queremos comunicar, no queremos vender, lo que queremos es conectar y crear lazos de colaboración y de vinculación. Entonces lo que hacemos desde relaciones públicas y un poco lo que tiene que ver con lo que mencionabas hace un par de minutos, es que estudiamos y entendemos a la audiencia a la que vamos a ir dirigidos. A diferencia de la mercadotecnia, donde un anuncio sale de forma masiva, en relaciones públicas está muy focalizado. Va a líderes de opinión, a voceros, a influenciadores de decisiones. Y entonces tenemos que entender, por ejemplo, hablando de medios de comunicación, hacemos una herramienta que se llama mapeo de medios. Entonces, detectamos quiénes son los medios que están en la ciudad o en el estado, cuál es su cobertura, cuál es su tema, cuál es su línea editorial, hasta cuáles son los gustos, por ejemplo, de ese reportero, de ese editor, de ese director, para tratar justamente de poder ofrecerle un contenido que le sirva y entonces que realmente trascienda esa formación, es decir, que logremos que haya una publicación, que haya un seguimiento. Rápidamente, cuando hablamos de relaciones públicas y logramos estar en medios de comunicación, se le llama publicity, porque lo conseguimos sin que hubiera un intercambio monetario, ¿no? Okay. Cuando hay un intercambio monetario, pues es publicidad como tal. Entonces, cuando logramos que los medios o que los públicos o que los influenciadores o voceros de opinión o líderes de opinión hablen de nosotros, la gente lo asume y lo toma como si fuera una colaboración más orgánica. Y eso es lo que justamente estamos buscando, ¿no? De alguna manera empezar a entender. Ahora, mencionabas el tema, voy a tener una sesión con mis colaboradores, voy a tener una sesión con mis compañeras, hasta los detalles pequeños de cómo recibir, de cómo montar el escenario, si va a haber una mesa imperial, si va a haber sillas, si va a haber banderas, si va a haber estandartes, si va a haber iluminación, todo eso que si bien es cierto, no es propiamente de relaciones públicas, aquí hago la acotación, tiene que ver más con ceremonial y protocolo, también influye mucho en la forma en la que somos percibidos. En protocolo, además hago una pausa, se le llama la significación del poder, ¿no? Y entonces, cuando logramos congeniar todos los elementos externos e internos y logramos que una persona, por ejemplo, al entrar a un edificio se sienta emocionado, se sienta entendido, pues logramos que la gente vaya avanzando, ¿no? Entonces, en relaciones públicas cuidamos todos los detalles, cuidamos todos los aspectos y hacemos justamente que nuestra contraparte, sea para una negociación, sea para un debate, sea para un diálogo, se siente en las mismas condiciones y entonces podamos llegar a fluir y justamente llegar a conectar, que es nuestra razón de ser, ¿no? Y por supuesto, también una fundamentación de las relaciones públicas es crear credibilidad, confianza y congruencia, ¿no? Y que esto no se hace más que siendo coherentes, congruentes y por supuesto responsables. Perfecto. Amigas y amigos, pues bueno, estamos platicando con Felipe Reyes Barragán. Él actualmente es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas ALARP, capítulo México, y nos está comentando la importancia de las relaciones públicas y la importancia de que haya una profesionalización en este tema. Y estimado Felipe, me gustaría que nos comentes si en todo momento va junto con pegado el tema de protocolo con relaciones públicas.
¿qué diferencia a lo mejor pudiéramos encontrar o en dónde encuentras tú que ambas cuestiones deban de ir ahora sí que de la mano para que un evento o para que algún proyecto pueda salir exitoso? Mira, puedo decir que van casi de la mano, que es una relación muy estrecha entre las RP y el protocolo. Sí es bien importante decir, no porque sepas relaciones públicas sabes protocolo y no porque sepas de protocolo sabes de relaciones públicas. Lo ideal siempre en ese tipo de situaciones es que haya un especialista en relaciones públicas y que haya un especialista en ceremonial y protocolo para que justamente tus mensajes estén bien sustentados, y aquí tiene que ver mucho la semiótica, ¿no? Los signos, las señales, los símbolos, todo está mandando mensajes, y a veces no lo entendemos y no lo percibimos, y pasa mucho, por ejemplo, en los eventos, sean de gobierno o sean empresariales. En un evento de gobierno llegamos y vemos un escenario repleto de banderas, repletos de colores institucionales, y entonces de repente la gente puede llegar a sentirse un poco cansada, un poco saturada de estímulos. Y ahí lo que cuidamos nosotros desde el punto de protocolo, en este caso en particular, es que el mensaje, que es lo que queremos que la gente se lleve al final de cuentas, no compita con los demás estímulos, ¿no? Te pongo un ejemplo, llegas a un espacio donde hay muchas luces, hay mucha iluminación, mucho cambio de diseño, y entonces tu mente está pensando en entender qué es lo que está pasando en ese escenario. Y entonces dejas de poner atención al discurso. Y realmente el evento lo hiciste para decir un discurso. Y la gente pasa, en la vida real, te habla más de qué padre estuvo el diseño, la música, la ambientación, que estuvo muy rica la comida. Le preguntas, oye, ¿el mensaje que te dijeron al final? Pues no me acuerdo. Entonces, eso es lo que buscamos también desde el punto de vista de las RP, pero también del protocolo, de que el mensaje que vayamos a dar sea justamente atendido y aprendido por las audiencias a las que estamos dirigidos, pero sin descuidar ningún detalle que está ahí presente, ¿no? Desde una mesa que esté bien calzada, desde una decoración, desde una pantalla que tenga buen contenido, ¿no? Todo este tipo de detalles, como lo vuelvo a decir, no es que seamos especialistas en todos, pero sí tenemos que entender que todo lo que estamos viendo está mandando mensajes, está mandando señales, y mientras más alineadas estén, vamos a lograr hacerlo de forma más coherente, y sobre todo el mensaje se va a llegar a transmitir. Desafortunadamente, lo tengo que decir, a veces en los propios gobiernos este poder lo desestimamos, ¿no? Porque damos por hecho que la gente va a poner atención. Y pongo un ejemplo muy rápido. Ahora se dice, estudios recientes dicen que el nivel de atención que le damos a una cosa, a un tema, a un evento, está entre los 3 y los 5 segundos. Es decir, si en los 3 o 5 segundos primeros de una experiencia no nos cautivan, ya en automático nos desconectamos. Y entonces son factores que antes, quizás, hasta antes de la pandemia en realidad, había una tendencia en hacer eventos larguísimos, más por ejemplo en gobierno, donde había 10 oradores o 10 personas que hablaban. Y ahora no, después de la pandemia todo se redujo, porque también es cierto que cambiamos como sociedad, ¿no? El tiempo límite de consumo de un contenido se ha disminuido un tanto por los teléfonos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con el teléfono cuando vemos un contenido? 2 segundos, 3 segundos, y le cambias, y le cambias, y le cambias. Entonces, eso también está afectando, y es algo que tenemos que entender. Tenemos que mandar mensajes de forma más poderosa, pero también entendiendo que las dinámicas van cambiando. Claro, concuerdo completamente contigo. Amigas y amigos, les recuerdo que estamos hablando con Felipe Reyes Barragán. Él actualmente es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, ALARP, Capítulo México. Estimado Felipe, me gustaría que también nos cuentes un poco de la asociación y cómo se puede comunicar, pues me imagino, el sector empresarial, el sector gubernamental con ustedes, y también que nos digas a qué se debe que nos honres con tu presencia aquí en el estado de San Luis Potosí. Gracias. Mira, la asociación lo que está buscando justamente es lograr que más personas, más colectivos, más comunidad reconozca el valor de las relaciones públicas. Y lo hacemos a través de eventos, de actividades. Tenemos 2 tipos de categorías de asociados. Los asociados profesionales, que son todos aquellos que se dedican a hacer relaciones públicas o estudiaron relaciones públicas. La realidad de nuestro país en concreto es que la gran mayoría de los que estamos haciendo relaciones públicas no necesariamente estudiamos relaciones públicas. Yo en mi caso mi primera carrera fue hotelería y turismo, ¿no? Enfocada siempre al tema de servicio, y mi maestría fue en comunicación social y política. Pero mi ámbito laboral me llevó justamente a especializarme en relaciones públicas. Entonces, así como en mi caso, hay muchos, ¿no? de los que ahora estamos asociados en este capítulo, donde nos formamos, donde nos hicimos expertos en relaciones públicas a través de la experiencia, pero también hay gente que ha estudiado quizás algún diplomado, alguna especialidad, alguna maestría, entonces, bueno, también tiene cabida. Es gente que está entonces haciendo relaciones públicas, que está en temas de comunicación, que está muy
muy vinculada con nosotros, que está en temas de eventos, que está en temas de protocolo, que está en temas de gestión de crisis. Y también tenemos una categoría, que es justamente por la que estoy el día de hoy aquí en San Luis Potosí, bueno, desde ayer, donde también damos cabida a estudiantes de los últimos semestres de su propia carrera, que puede ser mercadotecnia, comunicación, administración, diseño, comunicación, porque lo que estamos buscando es que, si bien es cierto, ellos ya traen una carga de materias y de contenidos que es parte de su core, de su propia carrera. Queremos que también entiendan y reconozcan y sobre todo aprecien el hacer relaciones públicas desde que son universitarios, ¿no? Entonces, por eso en la asociación tenemos esta figura donde un estudiante de los últimos semestres de las propias carreras se puede afiliar con carácter de universitario, y entonces tiene acceso no solamente a los eventos, sino a compartir con perfiles seniors en algunos casos, que les pueden decir qué hacer en algunas situaciones, cómo hacer mejor las cosas. Y justamente estoy en San Luis Potosí desde el día de ayer porque estoy dando un par de charlas a estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ayer platicamos con gente de contabilidad, con gente de mercadotecnia, con gente de derecho, que luego pueden ser carreras muy diferentes entre sí, ¿no? Pero al final de cuentas, y ya les contaba, ¿no? Es que todos hacemos relaciones públicas. Y cuando las hacemos de forma consciente, pues podemos llegar a crecer. Y les ponía el ejemplo, bueno, si tú vas a pedir un trabajo y tienes frente así a 10 personas que están compitiendo, ¿cómo le haces para destacarte, ¿no? ¿Cómo le haces para ser el mejor? ¿Cómo le haces para que seas el que te quedes con el puesto? O si quieres ser un referente en el tema, ¿cómo haces para que los líderes de opinión te reconozcan, te tengan en cuenta? Entonces, estamos haciendo eso. Hoy al mediodía platicamos con gente de comunicación también de la propia universidad. Entonces estamos haciendo esta labor también de difusión justamente para también que la gente de San Luis Potosí que esté interesada en afiliarse, ¿no? Pueda acercarse a la Dirección Estatal San Luis Potosí. Está en redes sociales la información, está como Alar San Luis Potosí, para que también pueda conocer qué es lo que estamos haciendo aquí directamente en el estado, porque es algo importante. El capítulo es a nivel nacional y las direcciones son estatales, es decir, puede haber gente de San Luis Potosí, de Ciudad Valles, de Pozos, es decir, puede haber otros municipios, porque también es cierto que esa es la riqueza de las relaciones públicas. Luego, por clichés y por mitos, pensamos que solamente relaciones públicas tiene que ver con grandes empresas, con transnacionales, con grandes corporativos, pero alguien que tiene una zapatería, alguien que maneja piezas de construcción, alguien que maneja alimentos, hace relaciones públicas. Y entre municipios, las diferencias son abismales, pero también hacemos relaciones públicas. Entonces, que sientan con la confianza de acercarse justamente a esta dirección, en este caso San Luis Potosí, para que puedan tener acceso a formación, a capacitación y sobre todo a espacios de colaboración donde también pueden, pues al fin de cuentas, aprender, pero también pedir ayuda, pedir apoyo para algún tema de gestión de crisis, que también es un tema que manejamos en relaciones públicas. Es decir, tenemos una variedad de campos donde podemos incidir y eso es lo que estamos justamente propiciando con esta visita que estamos haciendo en estos días aquí a San Luis Potosí. Perfecto. Oye, pues qué interesante, la verdad, todo este tema de las relaciones públicas. Y justamente mi siguiente pregunta, estimado Felipe, iba encaminado a lo que relativamente ya nos contestaste. Las relaciones públicas son para todos, son nada más para las grandes empresas, porque luego muchas veces muchas pymes, muchos pequeños emprendedores dicen, no, pues es que déjame crezco, es que si yo me meto ahorita con una agencia o alguna asociación, en este caso, de relaciones públicas, pues no sé cuánto vayan a cobrar, qué tanto me va a poder servir. Ahí al respecto, ¿qué retroalimentación les pudiéramos dar para darles ese mensaje a todas esas personas? Fíjate que aquí mencionas algo bien importante. Si bien es cierto es que todos hacemos relaciones públicas, también hay que entender que hacer relaciones públicas tiene un proceso, tiene una metodología, tiene un sistema. Entonces, sí tienes que tener experiencia, tienes que tener conocimientos, habilidades, y es bueno acercarse con quien está en el campo, en el tema, ¿no? Por supuesto que cuando queremos llegar a la comunidad, pues podemos ofrecer algunos servicios pro bono justamente para poder ayudar. Pero es importante también entender que en el caso de las asociaciones también es una forma de hacer presente el sector, ¿no? De darle reconocimiento, de darle visibilidad. Y si bien es cierto, puede haber una persona que está en una pequeña empresa, ¿no? Un pequeño negocio en realidad, donde son 2 o 3 personas a lo mucho, y dice, ¿yo para qué hago relaciones públicas? Bueno, justamente para lograr que pavimente tu calle, justamente para lograr que te dé un apoyo gubernamental, justamente para que una asociación, una cámara reconozca tu giro y entonces también lo meta en sus intereses y te defienda ante cualquier situación que pueda llegar a pasar, ¿no? Es decir, cuando entendemos que el valor de las relaciones públicas es justamente negociar y conectarse con las personas, entendemos que aplica para todos, pero quien hace relaciones públicas, quien está dedicado a relaciones públicas, también tiene que tener una formación específica en particular, no necesariamente de carrera,
porque como decíamos en el país no hay todavía una formación 100% dedicada a RP en su totalidad, pues, llegas a tener justamente este contacto con ciertos públicos o ciertas audiencias que te pueden ayudar justamente a hacer mejores planes de relaciones públicas, mejores campañas, si tienes una situación en crisis, cómo salir adelante, cómo controlarla. Y las cuotas, por ser parte de la asociación, en realidad son simbólicas, ¿no? Porque a diferencia de otras, y que bueno, al fin de cuentas cada quien tiene su razón de ser, la asociación no tiene carácter recaudatorio. En realidad solamente es para los gastos de operación de algunos eventos y actividades. Entonces las cuotas son realmente simbólicas, son anuales y realmente lo que estamos buscando es que sean perfiles que sí tengan algo que aportar, porque algo importante es que si bien es cierto, tenemos actividades hacia el exterior, hacia públicos externos, también gran parte de los eventos son internos y entonces solamente es para la gente que es asociada y que puede llegar a tener acceso a una charla de un especialista que si lo fueras a ver a otra ciudad, a lo mejor te cuesta 5,000, 10,000, 15,000 pesos, y en cambio en tu propio estado, en tu propia ciudad, con tu propia asociación, pues al fin de cuentas te cuesta a lo mejor 500 pesos, ¿no? Porque está de alguna forma subsidiado. Entonces, acérquense en este espacio de relaciones públicas, está en Facebook, está la página web www.alarcapitulomexico.com para que puedan ver dónde estamos presentes. Como les digo, estamos en 5 estados, Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato, y entonces pues cada vez estamos teniendo más alcance también a nivel nacional. Qué padre, me da muchísimo gusto. Estimado Felipe, amigas y amigos, les recuerdo, estamos platicando con Felipe Reyes Barragán. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, ALARP, Capítulo México, y actualmente está en San Luis Potosí impartiendo una serie de conferencias magistrales para poder compartir sus conocimientos respecto a relaciones públicas con las y los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues nos está invitando a que también podamos ser partícipes y podamos activarnos y podamos inscribirnos y formar parte de esta asociación. Y estimado Felipe, no sé si nos puedas volver a repetir todas aquellas personas que estén interesadas en dónde se pueden empapar un poco más del contenido y ver si les es también atractivo y si así les permite obviamente sus recursos para poder formar parte de esta asociación, que me parece que es de suma importancia y que puede llevar a una empresa o a un gobierno a un siguiente nivel o a mandar el mensaje correcto que quiere dar. Y hasta una persona un emprendedor, un freelancer también puede hacer relaciones públicas de forma estratégica. O sea, no necesariamente tiene que ser un gran corporativo. Yo ahora mismo, por ejemplo, pues esos espacios los hago a través de relaciones públicas, ¿no? Las conferencias las hago a través de relaciones públicas, de conexiones, de vinculaciones, de intercambios, ¿no? En algún caso. Entonces, también es importante que quien nos está escuchando reconozca que todos necesitamos una ayuda, ¿no? Y las relaciones públicas es justamente esa ayuda que te puede servir para dar el siguiente paso. Para que conozcan más de nosotros, bueno, pueden entrar a las páginas de Facebook de ALARP San Luis Potosí, en este caso en particular, o Guanajuato, Jalisco, o Ciudad de México, Quintana Roo, en la página web www.alarcapitulomexico.com. Pero también si ponen mi nombre, luego googlean Felipe Reyes Barragán, van a encontrar muchos enlaces que tienen que ver con temas de relaciones públicas, con temas de protocolo, con temas de ceremonial, con temas de etiqueta, con temas de gestión de crisis, porque son temas que al final del día, algún día nos va a tocar vivir, ¿no? Más tarde voy a dar una conferencia en un congreso sobre gestión de crisis. Y entonces pensamos que también las crisis solamente les pasan a las grandes empresas o a los gobiernos, ¿no? En algunos casos, pero a cualquier empresario, cualquier freelancer también puede tener justamente este tipo de situaciones. Entonces hay mucho contenido y mucha información. Lo importante es que la información que tenemos nosotros es fidedigna, es confiable, es certera, porque también es cierto que, hay que decirlo, después de la pandemia, hubo un boom de mucha gente que se hizo experto en muchas cosas, pero realmente no tiene la formación. Entonces aquí sí es importante que lo sepan. Quienes forman parte de la propia asociación en sus diversas direcciones estatales es gente que sí está comprobada que ejerce relaciones públicas o que estudia relaciones públicas o que está vinculada al mundo de las relaciones públicas, justamente para garantizar que quienes se acerquen con nosotros tengan espacios de capacitación y de formación activos. Perfecto. Pues bueno, amigas y amigos de Antena San Luis, ahí lo tienen, ustedes lo escucharon por su propia voz, a Felipe Reyes Barragán, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, ALARP, Capítulo México. Y pues, estimado Felipe, antes de despedirnos, me gustaría que nada más le lances un mensaje a todos aquellos jóvenes potosinos y potosinas que actualmente se encuentran estudiando o que no saben qué estudiar, y que en guianza que nos acabas de dar de las relaciones públicas y de su importancia, ¿cuál sería tu
tu mensaje para aquellas personas, para aquellos jóvenes y potosinos y potosinas. Claro, sí, con todo gusto. Me gustaría compartirles que, bueno, si bien es cierto, la formación que estamos teniendo en las carreras es fundamental, también entender que las relaciones públicas, cuando las acoplamos a nuestro día a día, es básico, justamente para poder, yo siempre les comparto que el primer trabajo no se consigue saliendo de la escuela, se consigue desde que estás en la propia escuela, ¿no? Claro. Y entonces hacerlo de una forma mucho más consciente, de una forma mucho más profesional, te va a ayudar a acomodarte en el trabajo que tú deseas. Por supuesto que las habilidades y los conocimientos son fundamentales, pero también las conexiones, el capital relacional que puedes llegar a formar. Entonces, acérquense estudiantes universitarios para que también vayan teniendo acceso a otro tipo de contenidos, ¿no? Puede ser que no se vayan a dedicar a hacer relaciones públicas o a gestionar relaciones públicas, pero sí a entender cómo se maneja el mundo actualmente, que las conexiones, las relaciones son fundamentales, pero ojo, siempre basadas en dos temas fundamentales, en la ética y la transparencia, ¿no? Algo que es básico en estos días y que sí defendemos desde que hacemos relaciones públicas. Entonces, acérquense con nosotros, acérquense para que tengan mayores habilidades y mayores conocimientos y sobre todo que tengan mayores posibilidades de hacer lo que les guste en un próximo futuro. Claro, pues muchas gracias, estimado Felipe. Nuevamente repítenos las redes sociales o cómo nos podemos contactar con ustedes. Estamos como alarcapitulomexico.com o alarmexico.com también. Estamos también en Facebook y en Instagram y en X ahora como ALARP y pueden encontrar las diferentes direcciones estatales de México y también el propio capítulo para que puedan ver los eventos, las actividades, las activaciones que estamos teniendo y también puedan tener acceso a contenidos que compartimos sobre las 10 recomendaciones para hacer un buen evento, los 5 puntos fundamentales para gestionar una crisis, ¿no? Cosas que pueden también ser de interés general. Claro, perfecto. Pues bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Nos honra con su presencia Felipe Reyes Barragán, el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, ALARP, Capítulo México. Estimado Felipe, ha sido un gusto contar con tu presencia. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario a ti. Muchas gracias por acompañarnos y aquí en San Luis Potosí siempre te vamos a recibir con las puertas abiertas. Gracias por venir también a transmitir un poco de tus conocimientos con las y los potosinos. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias por el espacio. Los leemos en sus comentarios y ya saben, en ALARP te puedes conectar con todo el mundo y estás a la simple hecho de dar un clic para que puedas formar parte de. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios.